dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, obra por medio del poder de tu palabra. Glorifícate, Señor Jesucristo, en nuestro bien en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén y amén. Abra su Biblia en el nombre del Señor en esta mañana y vamos a hablar respondiendo esta pregunta. Todos hablan de cambiar a Colombia y tú como cristiano, ¿qué estás haciendo? Y esto tiene un sentido muy bíblico y vamos a analizarlo en esta hora. Ya tenemos las 10:57 de la mañana en esta dominical de enseñanza. Amonesto pues ante todas las cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimiento de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. En el nombre del Señor. Pueden estar sentaditos. Alabanzas al Señor. Nosotros vivimos bajo el señorío de Cristo. Los niños, escuela dominical, muy juiciosos, van a salir a su clase. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros hablamos de autoridades, tenemos que ilustrar con un ejemplo esta mañana. ¿Quién es la máxima autoridad en el hospital? El gerente, ¿cierto? Pero si hablamos de procedimientos para niños, pediatría. Si hablamos de asuntos gástricos, gastrointestinólogo. Si hablamos de cirugías, entonces el experto en el quirófano, el cirujano, y hay cirujanos por áreas, ¿no? Si hablamos de un asunto del corazón, el cardiólogo, ¿cierto? O cardiorrespiratorio, porque trabajan juntos. Entonces todo tiene una autoridad. Si hablamos de la autoridad del municipio, ¿quién manda? El alcalde. Y si hablamos de la autoridad del departamento, ¿quién manda? El gobernador. Y si hablamos de la autoridad del país, ¿quién manda? Pero sobre todas esas autoridades, ¿quién manda? Hoy surgió otra autoridad antes de llegar a Jesús, hermana, tranquila, vamos para allá. Se llama algo las Naciones Unidas, la ONU, ¿cierto? Que empiezan a exponer al mundo de una manera globalizada, ¿cierto? Se habla de las potencias del mundo, de los que administran ciertos hilos de gobierno y de poder. Pero sobre todas esas cosas hay un rey de reyes y señor de señores, que es al que usted y yo servimos. Vea, yo no puedo entender, y me va a perdonar cómo suena, pero hoy voy a hablar de estas cosas relacionado al señorío de Cristo. ¿Quién es el Señor más grande del universo? La Biblia dice que Jesús tiene la potestad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. La Biblia dice que Jesús es la cabeza de todo principado y de toda potestad. La Biblia dice que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que cuando nosotros hablamos de autoridades, como iglesia nos sometemos a la autoridad más perfecta que existe en el universo, y es la autoridad de Dios. Que a nosotros se manifestó esa gloria y esa autoridad en Jesucristo. Digamos gloria a Dios. Ahora el apóstol Pablo está formando a un joven discípulo llamado Timoteo y le habla también de los asuntos del gobierno.
¿Cuántos creemos que la Biblia es un libro que habla de gobierno? Claro que sí. La Biblia habla de jueces, habla de gobernantes, de reyes, de profetas, porque la figura del profeta en el tiempo bíblico del Antiguo Testamento puede llevar la silla. Las otras sillas están en el cuarto donde se coloca el celular para que no se descargue. Digamos gloria a Dios. Me perdonan la pausa, una pausa activa. Entonces la Biblia habla de principales, habla de centuriones, o sea que también habla de milicia, ¿cierto? Habla de la guardia a la puerta del palacio, habla del estar sitiados, o sea, la conquista de unos reinos contra otros, habla de las estrategias militares de la época. Entonces la Biblia realmente habla de política, ¿o no? Claro que sí. La diferencia es que la Biblia nos presenta una política teocrática, donde el que manda es Dios. Nosotros hoy en Colombia y en muchas partes del mundo hablamos de una democracia, en donde el que manda es el hombre. Por eso nosotros aquí en la tierra somos extranjeros. Somos, si pudiéramos decirlo así, peregrinos, viajeros de paso. Por eso muchos dicen que estamos locos. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos una ciudadanía cuyo arquitecto y constructor es Dios. La Biblia dice que Dios también a la iglesia la puso en lugares celestiales con Cristo Jesús. La Biblia dice también que todo aquel que predica la verdad del evangelio es un embajador del reino de Dios. ¿Somos diferentes o no? Yo quiero que usted empiece a analizar lo que yo estoy diciendo porque es interesante y es grande. No es cualquier cosa. Vea, hoy da tristeza que muchos están más afanados en la democracia que vivir la teocracia. A nosotros, ¿quién nos gobierna? Jesucristo. Pero muchos hoy están afanados por las elecciones de un hombre. Qué bueno elegir que nuestro gobernador sea Jesucristo, que Él es el que nos direcciona para no equivocarnos. Amén. Ahora, ya haciendo puntualidad de esas cositas a manera introductoria y llamando la atención un poco. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice Pablo a Timoteo, amonesto, es decir, te aconsejo o te exhorto, te digo que es importante que lo hagas. ¿Qué cosa? Te oriento pues, te amonesto pues, ante todas las cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y hoy en Colombia la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia convocó ayuno por el país. Pero hay un montón de gente que dice que vive para Dios y hoy no se tomó el espacio de ayunar por Colombia para que sea Dios el que direccione a Colombia. Más allá de lo que un hombre quiera hacer o dejar de hacer. Tenemos razón en lo que estoy diciendo. Da tristeza que la gente hoy a veces dice que quiere hacer lo que Jesucristo dice. Pero el Señor nos encarga como parte activa de un país, porque aunque aquí estamos de paso, tenemos una ciudadanía. Lo que es de la carne, carne es. Y mi carne tiene una ciudadanía colombiana, aunque mi espíritu tiene una ciudadanía celestial. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Y por lo tanto nosotros como creyentes también tenemos ese derecho y ese deber como ciudadanos. Pero antes de ir a decidir y a elegir a alguien, haga lo que dice Pablo. Ore, haga rogativa, petición y acción de gracia delante del Señor Jesucristo por todos los hombres y por los reyes, es decir, por los presidentes, por aquellos que han sido puestos en eminencia. ¿Para qué hay que orar antes de elegir? ¿Para qué hay que orar? La Biblia dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Si la iglesia no ora, si la iglesia no ayuna,
por quienes son puestos en eminencia ahí en Colombia. Entonces después vamos a ver los creyentes peleando y diciendo que los gobiernos son muy malos, pero luego el Señor nos dice que nos toca orar para que las cosas marchen bien. El versículo 2 dice puntualmente, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea que permítame decirle esto, si usted quiere que Dios gobierne a Colombia, antes de irse a votar, primero ore y ayune. Y hay gente que ni siquiera hoy vino a culto, pero quiere que Dios obre. Me perdonan si está sonando un poquito fuerte, pero es que nosotros debemos tener presente que como creyentes participamos de todas esas decisiones sociales bajo la premisa que actuamos conforme a la voluntad de Dios. Y primero pedimos, clamamos, intercedemos, hacemos acciones de gracias por los que son puestos en eminencia y luego tomamos decisiones. ¿Cuánto lo hacemos así? Eso es lo ideal. Y por eso hoy la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia estamos en ayuno y en oración por nuestro país. Amén. Porque mientras estemos en esta tierra, de una o de otra manera, lo que en el gobierno se decida afecta positiva o negativamente también a la iglesia. Por ejemplo, solo como ejemplo, como para que usted prenda las alarmas y póngame atención. Si sube allá al poder alguien que privatice los fondos privados, podrían privatizar el fondo privado de la iglesia y nos expropian de una cantidad de cosas que es el trabajo de la iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora surgen los que quieren ponerle cargas presupuestales e impuestos a las iglesias, cuando las iglesias somos sin ánimo de lucro. Hay algunos que sí se volvieron un negocio, pero los hermanos que conocen cómo funciona la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia saben que hay recursos que se dedican plenamente en bien del trabajo de la obra, las fundaciones, e incluso hay un plan especial para apoyar las obras pequeñas que se llama plan de nivelación. Y si sube un impío y quiere privatizar esos fondos privados, cambia toda la situación. Entonces, primero hay que orar para que Dios toque el corazón de quienes están en eminencia y que cuando gobiernen, gobiernen con sabiduría. Amén. Por eso es que aquí dice, y no estoy trayendo este tema solo porque hoy sean elecciones, es que son cosas que a la iglesia hay que enseñarlas. Es necesario que usted y yo, ante todas las cosas, oremos, roguemos y pidamos al Señor con acción de gracias por todos los presidentes y por los que se han puesto en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por eso, antes de usted ir a hacer participación, ore, ayune, y si la iglesia lo convoca, es porque nuestro país nos necesita. Por eso la pregunta, todos hablan de cambiar a Colombia. ¿Usted cree que un ser humano de carne y hueso sin influencia de Dios puede cambiar a Colombia? Harán algunas reformas, pero el único que puede transformar de verdad la vida de los hombres se llama Jesús de Nazaret, que vino a ser nuevas criaturas de aquellos que en él creen y le obedecen y se ciñen a su palabra y a su verdad. Digamos, gloria a Dios. Pues mire que el tema es muy bíblico también y muy importante. Pero hay muchos que hoy dejaron de ir a culto, dejaron de participar de la fe del Señor para primero elegir a un hombre. Yo primero me someto a Cristo y busco la presencia de Cristo para luego ir y en la voluntad de Dios, según lo que Dios oriente, elegir a alguien. El Salmo 12 es un salmo que expresa la administración teocrática. Recuerden que David era el presidente de Israel, para hablarlo en términos de hoy. Amén. Pero vea, ilustremos para entender bien, ilustremos el asunto, ilustremos el tema en esta mañana. Primero, todos hablan de cambio, pero la mayoría se oponen al que transforma eficazmente la vida de alguien por fe. ¿Sí o no?
Todos hablan de cambio, pero vaya si les cuesta cambiar para agradar a Cristo. ¿Sí o no? Es que uno mismo no puede cambiar, por eso Dios es el que transforma por medio de la fe a través del evangelio y nos dota de capacidad por el poder del Espíritu Santo para reflejar una vida diferente, porque el que de verdad tiene a Dios en el alma marca la diferencia. Digamos gloria a Dios. Pero la mayoría de los que hoy quieren gobernar los pueblos, las naciones o el mundo suelen oponerse a la eficacia del mensaje bíblico. Y algunos se acomodan por tradiciones, por asuntos sociales, pero no porque realmente sea gente consagrada. Es más, hay gobernantes que en vez de someterse un poquito a la Biblia, se van por allá a las montañas más aisladas a consultar a pitonizos y a hechiceros. Increíble pensar que hay cristianos votando por gente así. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Esto es un tema que no siempre se da, pero vamos a hablar del señorío de Cristo en la vida del cristiano para que tome decisiones conforme a la fe. Y si no sabe cómo decidir y si Dios no le ha mostrado cómo hacerlo, entonces vota en blanco. Pero si usted pide con fe, Dios le dice por dónde, para que no se equivoque. No le voy a decir por quién, porque la enseñanza no está orientada en eso. Está orientada la enseñanza en que usted se someta a Cristo y deje que Cristo le guíe. En eso sí. Amén. ¿Cuántos interceden y hasta ayunan antes de decidirse por alguien en comicios electorales? Desde ayer y desde la semana pasada estamos convocando ayuno. Ayer había ayuno por las familias, por sanidad y hoy por Colombia. Y algunos, uy, hermano, yo quisiera que Dios usara a ese presidente. ¿Cuántos ayunos has hecho por eso? Para que Dios use a ese presidente que va a quedar. Que la Biblia dice para que vivas quieta y reposadamente. ¿Cuántos intercedemos y hasta ayunamos antes de ir a tomar una decisión que para el país es importante? Y mientras usted esté en carne y el Señor no haya venido por la iglesia, le afecta positiva o negativamente. ¿Sí o no? Hay que orar y ayunar antes de eso. Y ya leímos el texto bíblico que nos orienta al respecto. Los mismos que deciden son los que decepcionados critican y acusan con mayor crueldad. ¿Sí se ha dado cuenta? Uno queda asombrado. Ay, yo voté por fulano de tal y se perdió todo eso. Los mismos que deciden son los que decepcionados critican y acusan con mayor crueldad. Entonces es mejor hágalo en silencio, que nadie sepa por quién votó. Órele al Señor y si las cosas marchan bien, dele gracias a Dios. Y si no marchan tan bien, dele gracias a Dios, porque igual las profecías de la Biblia se tienen que cumplir. Y Dios a veces permite que impíos gobiernen para que las profecías de la palabra se cumplan y el pueblo reciba justicia de parte de Dios. Digamos gloria a Dios. Otras veces el Señor, entonces, mirando que el pueblo es cuidadoso en oír y poner en obra la ley de Dios, entonces permite que ese que esté en eminencia haga un buen trabajo. Pero vamos a orar primero. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Vea, si la iglesia se une en consagración, generará un verdadero cambio en la sociedad. Porque todo mundo el que se sube a querer aspirar a un gobierno habla de cambios. ¿En 20 años esto ha cambiado? Le pregunto. El único que cambia de verdad la vida del ser humano se llama Jesús. ¿A cuántos de verdad nos cambió la vida? Y la gente después tuvo que decir, fulano de tal era un mal administrador, lo poquito que se ganaba lo gastaba en las cantinas, pero ahora administra bien, tiene un hogar bonito y todo el tiempo lo dedica para hacer lo que es justo y también aparta tiempo para la vida de culto y el devocional, porque es que un verdadero cambio lo genera Cristo. Si alguno está en Cristo, no en los gobiernos de este mundo, en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El verdadero cambio la gente lo alcanza cuando se entrega a Cristo y deja que Cristo sea su Señor, su Rey, su gobernador.
Amén. ¿A cuántos nos cambió la vida por eso? Antes de pronto malos administradores, borrachos, mentirosos, usureros y cualquier cantidad de cosas. Y el Señor, dice la Biblia, desnudó su brazo y lo extendió y nos tomó en medio del fango cenagoso y nos rescató, nos lavó, nos limpió, nos purificó. Y ahora nos puso a llevar la dignidad de su palabra. Eso es el gobierno de Cristo. Y el mundo cambia si se somete a Cristo. Mientras tanto no pasa nada. Porque la Biblia misma dice que el mundo hablará de paz y sobrevendrá destrucción repentina. ¿Sí se acuerda? ¿Sí lo ha leído? Una cosa dicen los hombres, pero otra cosa ha plasmado Dios en su palabra. Y como la palabra de Dios se tiene que cumplir, algunos juicios de Dios para que se cumplan, Dios permite que se suban personas que hagan quizá padecer al pueblo por eso. Vamos a mirar unos valores aquí. Aquí rapidito, ilustración, listo. Los valores morales cristianos. Algunas cosas que resaltar, porque sus valores y mis valores como cristianos sí afectan todo lo que hacemos en un país como el nuestro. Los valores morales cristianos aportan a la cultura de su entorno. Usted quiere aportar al cambio de su municipio, de su barrio, de su cuadra, de su región. Imprímale la diferencia de lo que usted es porque tiene a Cristo adentro del corazón. Esa es la mejor forma de generar cambios. El ejemplo pesa más que las palabras. ¿Sí o no? Así que vamos a preocuparnos por ser gente de ejemplo, de testimonio, que la gente vea nuestros valores morales con base a la Biblia, con base a Cristo, y que así podamos de verdad aportar a nuestra cultura, a nuestra gente y hacer cambios verdaderos. Segundo punto, recuerda que cada país crece o decrece según sea la moral de sus habitantes. Y esos pilares se sostienen en dos libros importantes, la Constitución y la Biblia. Es más, cuando alguien es elegido, ¿sobre qué pone la mano en el juramento? Sobre la Biblia. Imagínense lo que están haciendo. Dios cuenta eso. Incluso si ese país crece, es porque tiene una buena moral entre su gente. Eso lo logramos a través de la predicación de la verdad, donde en esencia se viven los principios. Uy, ¿tú por qué eres tan diferente? Hablas diferente, trata a las personas diferente, hasta te vistes diferente. Por mis principios en Cristo. Por eso somos diferentes. Amén. Roma, un ejemplo aquí, cayó en la degeneración de sus emperadores y por lo tanto el pueblo decayó como imperio, no se sostuvieron mucho. ¿En dónde empezó la degeneración moral para que ellos no siguieran como imperio? Pues en los mismos gobernadores, en los emperadores que hacían cosas nefastas, en contravía de la ley de Dios y en contravía de su misma sociedad, al punto de que fueron un imperio muy fuerte, muy violento, pero de tiempo corto. Se acabó rápido, porque no había una moral, no había unos principios que permitieran sostenerse en el tiempo. Ahora, los valores cristianos son casi los mismos valores de las religiones más antiguas del mundo. Recuerden que antes de reconocerse cristianismo en Hechos de los Apóstoles, esta misma fe venía desde patriarcas y profetas. Y los principios morales de patriarcas y profetas siguen siendo conforme a Dios. Amén. Y la Biblia dice que el Dios al que usted y yo servimos, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que él dijo que es pecado y es malo desde el principio, desde Génesis y Éxodo, sigue siendo malo hasta hoy. Amén.
y nuestra moral se rige conforme a la Biblia. Por eso el cristiano verdadero es diferente. Yo quedé asombrado estos días que había gente diciendo que qué tristeza saber que habían gobernadores disque cristianos untados de corrupción hasta donde más no pueden. Esos no son cristianos, porque el cristiano que de verdad vive por fe es distinto. Digamos gloria a Dios. Ahora, hoy hay que hablar de mucho pseudo cristianismo. Parecen cristianos, cantan hasta bonito, tienen bandas de música y tienen oradores tremendos, pero son pseudo cristianos. Parecen pueblo de fe, pero no tienen la fe. La Biblia dice que niegan la eficacia de la piedad porque tienen una mala conducta. Dice la misma Biblia que son hombres sensuales que no tienen el espíritu y usan la palabra como fuente de ganancias, pero son ganancias deshonestas porque están negando la misma eficacia de la fe, porque no viven conforme a Cristo. Pero qué bueno que nosotros somos el remanente que lleva esa moral y esa verdad en el nombre de Jesús de Nazaret, que es lo que hace un cambio genuino en el alma del hombre. Digamos gloria a Dios. Hoy hay mucho posmodernismo. Estos días escuchaba la noticia, pusieron a un niño delante de dos mujeres y le dijeron, niño, díganos cuál de las dos es cristiana y cuál es inconversa. Y el niño se quedó mirando y dijo, no sé, porque ambas son igualitas. El que es verdaderamente creyente es diferente. Luego en otro lugar le mostraron una hermana de nuestra iglesia que la comparara con otra persona que había por ahí. Dijo, no, ahí sí, esa legua es la diferencia, se nota mucho. No más cómo habla, cómo se viste, la manera como trata a la gente. Amén. Si cada habitante cumple los mandamientos de Dios, ¿cambiaría el país? Aló, ¿cómo sería Colombia de bonito si cada habitante viviera la fe? Pero ¿qué pasa? Especialmente si todos los personajes obedecieran el octavo mandamiento, no habría corrupción. El séptimo, según la tradición, ¿usted sí sabe que son distintos los mandamientos? ¿Sí se acuerda por qué? En las reformas los cambiaron. Una cosa dice la Biblia y otra cosa dicen las tradiciones de los hombres. Voy a leerle primero el orden de los mandamientos según la Biblia y luego se los leo según los hombres para que usted vea que los mismos que se dicen padres de la fe hoy en día cambiaron el sistema de la esencia de lo que la gente conoce como mandamientos de Dios. Tremendo, ¿no? Hasta dónde se atrevieron a meter la mano. Dice el Señor, hay de aquel que le quite o le coloque a las palabras de este libro. Voy a leerlos primero conforme a la Biblia. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no tendrá el Dios por inocente aquel que tal cosa haga. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo, no codiciarás nada de lo que tiene tu prójimo. Y hace la lista de qué cosas. Pero resulta que la corrupción ha crecido tanto que hasta los mandamientos los quisieron cambiar. Yo hice una lectura con base a la palabra, un resumen, pero ahora vamos a leer con base a la tradición. Hay cosas que se conservan, hay cosas que no. Póngale cuidado, escuchando la diferencia. Dice, en el primero no dirás el nombre de Dios en vano. En el segundo, no dirás falso testimonio. En el tercero, amarás a Dios sobre todas las cosas.
suenan diferente a como los mencioné en la Biblia? ¿Sí empezó a identificar la diferencia o no? ¿O vuelvo y los leo? No solo cambia el orden, cambian algunos principios. Por lo menos la puntualidad de que Dios es celoso con los ídolos, ese lo arrancan por completo. Digamos aquí entre nosotros coloquialmente, se robaron ese texto bíblico. No, ellos lo quitaron, la tradición lo quitó. El de los ídolos lo quitó, lo arrancó. Luego sí habla en el mismo orden. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No cometerás actos impuros, no matarás, no robarás, no codiciarás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Luego habla por aquí de otra cosita. Honrarás a tu padre y a tu madre. Ya. Pero mire cómo le cambiaron. Abra la Biblia y lo leemos exactamente como está en la Biblia. Deuteronomio 5 y Éxodo capítulo 20. Y vamos a hacer, ojalá el mundo se los aprendiera como está en la Biblia, no como los ponen los resúmenes de las reformas. Porque una cosa dicen los hombres, pero otra cosa ya estableció el Señor. Y por eso, si hoy estamos haciendo, por eso es que la moral se ha descompuesto, porque los hombres han querido manipular las leyes tanto que se han atrevido a cambiar los principios bíblicos. Y después decimos que por qué los países sufren. Porque han querido manipular cosas que son intocables, que son indiscutibles, que nadie puede mover. Vean, la Biblia dice exactamente en cuanto a la ley. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y te saqué de servidumbre. Y empieza, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen en ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni lo que está en las aguas debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí vamos respondiendo a la pregunta. Y como cristianos, ¿qué estamos haciendo para que de verdad las cosas cambien? Lo primero es ser celosos en cuanto al uso de la verdad de Dios. Amén. Porque Dios es fuerte y celoso. Pero también es misericordioso. Y dice, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es lo que genera verdadero cambio en la vida social. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor a aquel que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Cierto? Recordemos que eso tiene una aplicación directamente en Cristo para el Nuevo Testamento, porque Jesús recogió espigas y trabajó también con los 12 apóstoles y hizo la gran mayoría de milagros en días de reposo. Y le contestó a los escribas: hipócritas, si ustedes tienen un asno y caen en un hoyo, aunque sea en día de reposo, no trabajan y van y lo sacan. Y esta oveja de la casa de Israel no merecía ser restaurada aunque fuera día de reposo, implicando que si algo es bueno y hay que hacerlo, se hace aunque eso implique trabajo. Y Jesús lo hizo y los 12 lo hicieron. Porque son detallitos que hay que empezar a puntualizar, porque hay una diferencia entre los pactos. Pero igual la Biblia tiene todo bajo control. El asunto es saberla estudiar. Digamos, gloria a Dios. Luego define: hizo el Señor en 6 días los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo ese día y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dé. No matarás. Y es general, porque alguien no puede matar físicamente, pero puede matar espiritualmente o moralmente con calumnias. No cometerás adulterio, no solamente en cuanto a la carne, porque alguien puede cometer adulterio agregándole agua a la leche.
¿Sí o no? Eso es adulterio también. O poniéndole un imán al balanzón, eso es adulterio también. El hermano está como bravo hoy. No, yo estoy exponiendo cómo es el asunto del que vive bajo el señorío de Cristo. Amén. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo. Amén, ya lo leí. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Y estoy leyendo el 17 donde termina. No codiciarás ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Entonces, ¿por qué el ser humano quiso cambiar las cosas? Apréndaselo como está en la Biblia, que está completico. Y hay de aquel que le quite o le coloque. Hermana, por favor, ayúdeme aquí con el micrófono para escucharla. Por favor, que es que yo para ponerme a repetir lo que usted está diciendo me queda muy difícil. Bien puede, hermana, use el micrófono. Por ahí en un video estuve viendo de un Sí. sacerdote que pues interpretaba de otra manera el versículo donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él decía que podía, que, o sea, era, digamos, otros dioses, pero que la imagen como tal, digamos, de Dios, que sí, que esa sí la podían hacer. Eso era como él interpretaba ese pasaje. Una cosa son las interpretaciones humanas, pero es que el texto es exacto y uno tiene que regirse a la verdad de cómo Dios trazó el texto. Y esto es una aplicación para amigos y creyentes. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Eso que acabo de leer es una afirmación directa de Dios. ¿Quién puede contradecir eso? Si es Dios el que está hablando. Yo no puedo intentar manipular con un concepto mío una verdad que ya Dios estableció. Eso es lo que muchos hombres hacen, por eso hay tanta doctrina extraña. Pero bueno, no me voy a salir del tema. Vamos a seguir hablando del señorío de Cristo en la vida del cristiano y cómo nosotros decidimos y actuamos. Amén. Para que podamos tener una vida quieta y reposada en medio de esta sociedad en la que vivimos. Generalidades de los votantes cristianos hoy, o mejor dicho, las contradicciones de los votantes cristianos hoy. Póngale cuidado. Hermano, usted tiene el micrófono, léalo. ¿Qué dice ahí? Léalo con todas las ganas. Los cristianos, orando Por la vida y eligen candidatos a favor del aborto. ¿cómo la ve? Eso es algo que un creyente que tiene a Cristo aquí adentro tiene que hacer coherencia. Venga, yo estoy orando por la vida. La iglesia hicimos una campaña de mes y medio por redes sociales sobre no al aborto. Y ahorita va a votar por alguien que promueve el aborto. Mejor no vote. Estoy siendo muy duro, aquí estoy hablando del señorío de Cristo en el corazón del cristiano para tomar decisiones. Digamos, gloria a Dios. Segundo punto. Léalo, hermano, usted tiene el micrófono ahí, le quedó muy bien. Oran para que Dios libre a la iglesia de la persecución en países comunistas, pero en ese orden votan. ¿Cómo la ve? Sabemos cómo el comunismo ha perseguido la predicación del evangelio, pero hoy uno encuentra que hay creyentes apoyando movimientos comunistas para que ejerzan el poder, pero le están pidiendo a Dios en oración que el Señor libre a la iglesia de la persecución, cuando el comunismo persigue a los cristianos, ya se sabe. Perdóneme si suena duro, pero es que la iglesia no es indiferente a lo que el mundo hace, porque somos muy puntuales en cuanto a lo espiritual, pero conocemos también nuestra afectación física. Amén. Dígalo en voz alta, hermana, bien pueda. Pues ahí vimos lo que pasó con la pandemia. Venía, digamos, venía para todo el mundo y pues nos implicó a nosotros también, pues porque nos tocó cerrar iglesias, ya no se podían Amén. reunir. Entonces, Y eso hasta siempre hermanos, buenos líderes y hasta pastores, por no acatar una medida, partieron antes. ¿Cierto? Porque nos afecta. O sea, es que no todo es espiritual. Hay cosas que son muy del contexto natural y que si queremos que las cosas sean distintas, nos toca ponernos a orar porque Dios sí sigue haciendo milagros.
Y escuchamos cantidad de testimonios como Dios sanó un montón de hermanos que incluso ya los tenían en UCI, desahuciados, y el Señor, la iglesia empezó a orar y Dios los sacó de allá en victoria. Amén. Ahora, lea el tercer punto, porque estamos mirando generalidades de los votantes cristianos de hoy que se dicen ser cristianos o se dicen ser católicos muy fieles, pero cometen errores en ese sentido. Lea el tercero. Oran pidiendo la expansión del evangelio, pero votan por líderes anti-iglesia. O sea, que se oponen a los movimientos y al desarrollo de la iglesia en el sentido que sea, porque hay gente así. Estos días yo escuché por ahí una entrevista, no quiero decir de quién, pero él decía que realmente aquí mandaba era él, que Dios mandaba arriba y que aquí mandaba era él. Es una persona con un concepto antibíblico. El Señor gobierna el cielo y la tierra, y si los hombres siguen siendo necios, seguirán viendo el rigor de los juicios de Dios. ¿Sí o no? Eso es cierto. Oran pidiendo la expansión del evangelio. Señor, aviva tu obra, que se expanda tu verdad, pero votan por gente que es enemiga de la fe, que algunos hasta se consideran ateos, que expresan colocar cargas contra la predicación y el deseo de cerrar iglesias si pueden, porque hay gente así. Está interesante haber tocado el tema, o ustedes dirán, ¿y para qué tocó todo esto? Digamos gloria a Dios. Generalidades de los votantes cristianos de hoy, o mejor dicho, algunas contradicciones. Oran por la familia, pero votan por quienes defienden la ideología de género y destruyen la familia al modelo moral de la fe. Saquen a Dios de las instituciones educativas y del gobierno y verá cómo se vuelve esto. Pero es lo que muchos han querido hacer. Ah, entonces usted como cristiano, ¿qué va a hacer? ¿Se va a poner a orar por eso o va a seguir apoyando? Me perdona cómo está sonando, pero vamos a dejar que Dios nos permita ser coherentes en lo que oramos, en lo que predicamos y en lo que hacemos cuando elegimos a alguien. Y peor aún, hay aquellos que hasta defienden a los pedófilos. Yo escuché por ahí y un escándalo, que usted yo creo que escuchó la noticia de ese escándalo de hombres que violaron un montón de niños, pero como tienen cierta altura y cierta reputación tradicional en cierto sistema religioso, no los juzgaron, no los condenaron. Ciertamente bajo la ley humana merecen juicio. Ya si el Señor les revela el evangelio y los liberta, es Dios el que lo hace, pero humanamente hay unas cosas que cumplir. ¿Me estoy haciendo entender? Recuerde que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero aún así, en cuanto a lo que es justo en la ley humana, se debe cumplir. A menos que Dios por un milagro haga algo diferente. Digamos gloria a Dios. Oran para que Dios libere la población de la drogadicción y de las adicciones, pero apoyan a los que quieren legalizar el consumo de estupefacientes. ¿Suena duro o suena clarito? Hay que decirlo, hermano. ¿Cómo es que una persona que conoce la verdad de la Biblia, que tiene a Cristo en el alma, no marca la diferencia? Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Realmente estos temas no es que me gusten mucho, pero el Señor me inquietó hablar de esto. Amén. Porque tenemos pueblos creyentes un poquito desubicados. Otra nota que hay que poner cuidado, vea. Esta es una aplicación, esta es una inyección. Se lo digo con la verdad de Cristo, con el amor de Cristo, pero hay que hacerlo, vea. No es útil orar como un buen cristiano y tomar decisiones como un pagano más. Aló. La verdad. Con amor se lo digo, pero es la verdad. No es útil orar como buenos cristianos, pero seguir tomando decisiones como los demás pecadores y paganos del mundo. Entonces, no olvidemos lo que dice Daniel 2:21. Abra su Biblia y léalo conmigo. Aquí también está proyectado. En la versión Reina Valera del 60 exactamente dice la Biblia: Él muda los tiempos y las edades. ¿Quién? Dios, el que usted y yo tenemos. Él quita reyes y pone reyes.
Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y nosotros como iglesia somos responsables de orar para que Dios obre en aquel que por alguna causa llegue a estar en eminencia. Que de pronto tiene un plan, pero que Dios por amor a su iglesia lo obliga a hacer reformas. Porque lo hemos visto, Dios ha hecho cosas en bien de la iglesia usando gente que no es creyente. Amén. Porque Dios es el que manda y da la última palabra al final de todo. Digamos gloria a Dios. Es importante este tema, ¿cierto? Vea, aplicaciones bíblicas a tener en cuenta por lo que somos como pueblo de fe y que vivimos bajo el señorío de Cristo. Proverbios 28:15. Cual león rugiente y oso agresivo es el gobernante perverso sobre el pueblo pobre. Que Dios no se le escapó ningún detalle, hermano y hermana. Así que hay que orar. Si usted sabe que alguien es perverso, mire que después se le va a comportar como un león rugiente y como un oso agresivo. Y si usted es pobre, ¿se aplica el texto? Uno tiene que orar antes de ir a votar. No le voy a decir por quién. La aplicación va en términos general, para que usted ore y decida por fe. Amén. Si oramos, Dios puede hacer esto. Jueces 2:16. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. ¿El Señor puede hacer esto? Hermano, opine, tranquilo. Bueno. Entonces, ¿el Señor puede hacer lo que hizo en Jueces? Vea, si la iglesia empieza a orar, a clamar, si de verdad hoy habemos muchos de la iglesia en ayuno y en oración por Colombia, Dios puede permitir que aquel que se suba como juez en medio de la nación pueda librar de la mano al pueblo de aquellos que son saqueadores. Y una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Bendito el Señor. No andemos más aquí porque aplicaciones bíblicas a tener en cuenta. ¿Qué dice ahí, hermano? Léalo. Eso, bien pueda. El legado se puede corromper y hay que ser cuidadosos. Claro, puede haber un legado muy bueno, un juez muy justo. En este caso bíblico, un predicador que era justo, pero el legado se corrompió. Sus hijos salieron terribles. A él también le falló la pauta de crianza y enseñarles el verdadero temor a Dios. Lea el texto, hermano, bien pueda. Primer libro de Samuel 8:1 y 2. Y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. Amén. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Berseba, pero sus hijos sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Mire que la Biblia habla de todo eso, hermano. No se le escapa nada. Alguien puede ser y aparentar mucha justicia, pero ¿será que ese legado se sostiene o se corrompió? Amén. Uno puede ver que David fue un hombre conforme a Dios, pero tuvo un nieto que fue abominable y hasta brujo fue. Y el Señor lo desechó. Lo iba a cortar por completo, pero algo hizo por misericordia al pacto que había hecho con David. Tremendo, ¿no? A Elí también le fue muy mal. Entonces, mire que Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces y se pervirtieron. O sea que Samuel, sin pensarlo, o quizá terminó imitando a Elí. Por eso, si usted está siendo liderado por alguien que tiene los mismos errores, no lo critique muy duro porque usted puede estar repitiendo la historia. Samuel fue el sucesor de Elí.
y tuvieron el mismo problema. Ay, qué cuidado. Amén. Aquí estamos viendo que Samuel, sus hijos se pervertieron y se apartaron del derecho, ganaron deshonestamente y aceptaron soborno y torcieron el derecho. Y uno puede ver que a Elí también le fue mal y el Señor mismo lo juzgó y sus hijos también murieron por eso, porque habiendo conocido la verdad del derecho y la justicia, desviaron el propósito. ¿Cuál es el deber de usted y yo como pueblo de fe? Orar para que esa gente litigue bien y que Dios permita que lo hagan bien por amor a su pueblo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Todos hablan de cambiar a Colombia. ¿Y tú como cristiano qué estás haciendo? Primero, deje que Dios lo dirija para hacer una buena elección. Amén. Segundo, vivamos lo que Pablo le dijo a Timoteo. Ante todas las cosas, hagamos oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, que si la iglesia se une en consagración por lo que la Biblia dice en estos textos bíblicos, veremos cambio. No importa quién se suba. Al final Dios es el que va a hacer las cosas. Amén. Pero el deber como cristianos es orar y ser conscientes al momento de tomar una decisión. Vamos aquí a leer una porción de la Biblia. Abra Mateo 5. Porque así terminamos esta enseñanza. Mateo capítulo 5. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amén. Ya lo tiene ahí. Viendo la multitud subió al monte. ¿Quién? Jesús, que es Dios manifestado en carne, el que tiene en su pecho y en su muslo ese reconocimiento de Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que nos gobierna. No ponga su mirada en los hombres, ponga la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual sabe mirar las multitudes y sentir compasión por las multitudes. Subió al monte y dice la Biblia, sentándose vinieron a él sus discípulos. No todo el mundo viene a la verdad. El Señor a veces hablaba a millones, pero solo se logró discipular a 12. Y aún entre los 12 había un traicionero, un tesorero corrupto. Mire, hasta de eso se ve en la Biblia, hermano. Para que reflexionemos, analicemos, consideremos. Amén. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire que ese pobre de espíritu está con minúscula, es decir, una persona pobre de actitud. Ya no importa si el mundo dice que usted tiene una actitud muy pobre por el hecho de ser cristiano y someterse a la Biblia. Pero el que tiene la Biblia implantada en el alma sabe que estas son las palabras que nos conducen a la vida eterna por la verdad de Dios. Digamos, gloria a Dios. Bienaventurados los que lloran. Y a ese Rey soberano no se le escapa ninguna lágrima. El salmista dijo, Señor, pon mis lágrimas en tu redoma. Él sabe por qué usted llora. A veces nadie, por mucho que se esfuerce, le puede ayudar. Pero si usted confía en el Rey de Reyes, encontrará la respuesta perfecta, ¿sí o no? ¿Será que el Rey de Reyes, que es todopoderoso, sabe responderle a sus hijos? El Señor Jesús mismo dijo, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Señor le dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Siga llorando delante de Dios, no delante de los hombres. Cuando mi mamá se enfermó,
Mi papá quería colocarse una cadena a la puerta de la clínica y yo sentí coraje en ese momento y le dije con autoridad: no vamos a llorarle a ningún hombre. Nosotros podemos llorarle al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él se puede glorificar. Y efectivamente la sanó, la restauró. Recientemente apareció con un problema de azúcar y nos encontramos en el Espinal, estuvimos en culto, ministramos la palabra, oré por ella. Y la última llamada, cuando hablé con ella, me dijo: no siento ningún síntoma. Es que Dios es poderoso. El rey, el alcalde, el presidente, el gobernador nos puede quedar mal. El amigo de la cuadra te puede quedar mal. Pero si tú eres fiel a Jesús, Él no te queda mal. Él sabe consolar tus lágrimas. Digamos gloria a Dios. Bienaventurado, vea, en este reino, bajo el señorío de Cristo, bienaventurados los mansos. No importa que otros se le burle, porque hay gente que se burla porque usted es noble por ser cristiano. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que no se preocupe, que usted, si es fiel al Señor, va a estar en el tribunal de Cristo recibiendo facultad y derecho para juzgar esa herencia. Amén, eso es lo que la Biblia dice. Así que vale la pena vivir bajo el señorío de Cristo y no de los hombres. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y en este tiempo sí que hay hambre y sed de justicia. Porque la justicia humana se pervirtió. Dice la Biblia que es hinchazón y podrida llaga el hombre en su propia justicia. Pero dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando nadie te hace justicia, tú colocas ese proceso en las manos del mejor soberano Rey de la gloria, y Él actúa como tu mejor abogado y también actúa como tu mejor juez. Amén. Porque Él tiene misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué bueno que usted sienta compasión por el otro y, identificándose con la necesidad del otro, encuentre una manera de poder ayudar, de poder ser solidario. Porque cuando usted tiene misericordia, en la voluntad de Dios también alcanza misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y cómo se limpia un corazón? La Biblia dice en el Salmo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Guarde la palabra del Señor bien guardadita en el alma, póngala por obra y su camino será limpio y será derecho. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sea pacificador. Enseñe el amor, la bondad, la misericordia de Dios y gozará de esa herencia como hijo del Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántas veces nos han perseguido y han hablado mal por predicar el evangelio? Cuando el modelo más perfecto de justicia es el proclamar las buenas nuevas de parte de Dios al hombre. No hay otro medio ni otro método más perfecto. Si usted conoce algún método mejor que este, me lo enseña, porque no lo hay. Amén. Así que si alguien padece persecución por causa de Cristo, por causa de esta justicia en el evangelio, no se preocupe, es bienaventurado, porque va a recibir de igual manera el reino de los cielos. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal de vosotros mintiendo. Si a mí me dicen algo y yo me doy cuenta que es verdad, lo reprendo en Cristo. Amén, también. Pero si están hablando mal solamente para vituperarlo y perseguirlo, porque usted le vive a Jesucristo, el Señor dice que digan todo lo que quieran, que eso es mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas
que fueron antes que vosotros. Estemos de pie. Hoy creo que hicimos una buena conciencia, ¿sí o no? Para entender, uno, que como iglesia somos responsables de orar para que los que están en eminencia marchen bien y nosotros vivamos quieta y reposadamente. Segundo, sea coherente con lo que ora, con lo que cree y cómo elige y cómo vota. Tercero, no ponga la mirada en los hombres, ponga la mirada en Jesucristo. Los hombres defraudan, Jesucristo no defrauda a nadie, porque Él es el Rey perfecto universal. Soberano Dios, te damos gracias por este tiempo de consejo, de palabra, de enseñanza, de adoctrinamiento. Gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos ha regalado para estar estos minutos de este día en tu presencia, Señor. Te pido por la iglesia. Oh Padre maravilloso, por todo tu pueblo, que podamos avanzar en victoria, aferrados de tu mano. Bendícenos, Padre maravilloso, Rey de gloria, que nosotros seamos sabios, porque mientras estemos en este velo de carne, participando de las cosas de la carne, todo lo que el mundo decida también nos afecta positiva o negativamente, y seguimos orando porque sabemos que cuando tú tienes el control, como pueblo de tu nombre, tendremos una vida quieta y reposada, siendo fieles a tu gracia. Amén y amén. Esta tarde, 5:30 de la tarde, una nueva didáctica que estamos haciendo con el lema Columna y Baluarte de la Verdad. Otro anuncio importante aquí. Entonces teníamos una enseñanza para el 22 de mayo, está aplazada hasta nueva orden, que podamos promover que esté toda la congregación con un tema sobre roles de familia en el hogar cristiano, y es un portafolio de servicio distrital. Amén. Amado pueblo de fe, Dios me les bendiga poderosamente a todos. Quiero invitar a mi hermano Holman. Tenga la bondad, hermano Holman, y reciba la ofrenda del pueblo del Señor en esta mañana correspondiente a la escuela dominical. Y así entonces participamos de la ofrenda generosamente para la gloria de Dios y oramos y quedamos despedidos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ofrendar primero. La Biblia dice que lo que dedicamos no lo hacemos con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bien, pues hermano, pase, reciba la ofrenda. Y así entonces concluimos este espacio dominical en el nombre del Señor. Vamos a orar, dando gracias a Dios por la escuela dominical de hoy. Soberano Dios maravilloso, gracias te damos, Señor Jesucristo, por este tiempo de consejo, de orientación, de palabra y de recordar que nosotros hoy vivimos bajo tu señorío, bajo tu soberanía, y que por lo tanto somos un pueblo que en todo momento marcamos la diferencia. Y Señor, ayúdanos a vivir siempre en victoria. Mira el trabajo de mis hermanos, sus actividades durante toda la semana, sus compromisos, sus labores, sus responsabilidades. Todo lo que en tu nombre también han dedicado y han consagrado. Prospera la causa justa de tus siervos, oh Dios maravilloso. Gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia. Amén y amén. Amado pueblo de fe, Dios les bendiga poderosamente a todos.